El Padre Álvaro de Jesús Puerta es un sacerdote muy reconocido, ampliamente conocido por sus misas de sanación en el Santuario Mariano Nuestra Señora de la Esperanza, en Soracá, Boyacá. El Padre Álvaro no solo actúa como guía espiritual, sino que también se ha convertido en un portador de esperanza y paz para miles de fieles. Sus celebraciones eucarísticas atraen multitudes que buscan sanar tanto el cuerpo como el alma, y a través de sus homilías, el Padre Álvaro ha llegado a ser una fuente poderosa de inspiración divina. La presencia del Padre Álvaro en la comunidad tiene un significado profundo, no solo para quienes asisten físicamente a las misas, sino también para muchas personas alrededor del mundo, gracias a los mensajes proféticos que ha compartido. Con una gran cantidad de seguidores, es visto como una voz de alerta y como un puente entre la humanidad y Dios. Uno de los aspectos más destacados de su misión son sus profecías, entre ellas la predicción de la pandemia global del año 2016, la cual él interpretó como un llamado urgente a que la humanidad regresara a Dios, a la luz de la verdad. Este video explorará el último mensaje que el Padre Álvaro compartió el 5 de julio de 2025 a través de las revelaciones que recibió de la Virgen María, quien le transmitió un llamado urgente al perdón y al arrepentimiento para toda la humanidad. Este mensaje no solo contiene palabras de consuelo, sino también una poderosa advertencia ante los acontecimientos actuales del mundo. Las misas de sanación del Padre Álvaro han dejado una profunda huella en el corazón de los asistentes. No son solo espacios para sanar el cuerpo físico, sino oportunidades para reencontrar la paz interior. El 5 de julio, una vez más, miles de fieles se congregaron en el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza para participar en la Santa Misa y recibir la bendición. Los asistentes no solo buscaban sanación física, sino también un despertar espiritual, una invitación a volver a Dios y a la claridad del alma. Las prédicas del Padre Álvaro no se limitan a la sanación corporal, sino que abren paso a profundas reflexiones sobre los mensajes proféticos que ha recibido, incluyendo la predicción de la pandemia global del año 2016, una profecía que ha demostrado ser acertada. Esta predicción no fue simplemente un anuncio de un desastre sanitario, sino un clamor a la humanidad para regresar al Señor, realizar obras de caridad, purificarse del pecado y vivir una vida limpia y llena de amor. Con todo esto, nos adentraremos en el contenido de los últimos mensajes que el Padre Álvaro transmitió el 5 de julio de 2025 y comprenderemos con mayor claridad el significado de las palabras que Dios y la Virgen María han dirigido a la humanidad en el contexto del mundo actual. El Padre Álvaro de Jesús Puerta, un hombre cuya vida ha estado dedicada a difundir la palabra de Dios, ha sido durante mucho tiempo un instrumento a través del cual lo divino habla a su pueblo. Sus misas de sanación en el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza en Soracá, Boyacá, se han convertido en un refugio para miles de fieles, cada uno buscando consuelo, orientación y el poder transformador de la gracia de Dios. Sin embargo, lo que hace que la presencia del Padre Álvaro sea tan única no es solo su papel como guía espiritual, sino también los profundos mensajes que recibe de Nuestra Señora de la Esperanza, mensajes que han tocado el corazón de quienes los escuchan. A lo largo de los años, la Virgen María, a través del Padre Álvaro, ha hablado al pueblo con un llamado a la conversión espiritual y al arrepentimiento.
Sus palabras son un recordatorio suave pero firme para la humanidad. Abandonar el pecado, volver a Dios y buscar la purificación en su luz. Estos mensajes no son simplemente advertencias, sino que están llenos de esperanza, ofreciendo la certeza de que, a pesar del caos y la incertidumbre del mundo, la misericordia y la protección de Dios siempre están presentes. El mensaje central del anuncio más reciente es de consuelo y protección divina. El mal no prevalecerá y yo te protegeré, promete Nuestra Señora. Estas palabras llevan un poderoso peso, especialmente en tiempos de inestabilidad global. En un mundo donde la desesperanza parece dominar, estas palabras divinas ofrecen un ancla para los fieles, un recordatorio de que, sin importar las pruebas o tribulaciones que se presenten, el amor y la protección de Dios siempre prevalecerán. La ternura maternal de la Virgen María resplandece, brindando consuelo a los corazones angustiados, recordándoles que nunca están solos. Sin embargo, los mensajes entregados por Nuestra Señora no están solo llenos de consuelo y esperanza. También conllevan una doble naturaleza, advertencia y guía. Aunque ella promete que el mal no triunfará, también habla de calamidades venideras, eventos que pondrán a prueba la fe misma de la humanidad. Estas advertencias, aunque inquietantes, no tienen el propósito de generar miedo, sino de preparar a los fieles para lo que vendrá. Es a través de estas pruebas que se llama a los creyentes a mantenerse vigilantes, a volverse hacia Dios en la oración y a continuar su camino de purificación espiritual. Los mensajes de la Virgen no están destinados a dejarnos en la desesperación, sino a iluminar un camino hacia adelante, donde la fe y la oración son las herramientas necesarias para superar los desafíos del mundo. Aunque advierte de la oscuridad que pueda avecinarse, también tranquiliza a los fieles asegurándoles que la intervención de Dios los guiará a través de la tormenta, garantizando que, sin importar la gravedad de las pruebas, no se perderá ninguna vida humana. Sus palabras son una invitación a una conexión más profunda con Dios, instándonos a confiar en su voluntad divina. No se trata solamente de sobrevivir, sino de transformar nuestras almas y restaurar el mundo a su propósito divino. Aquellos que escuchan los mensajes de Nuestra Señora no solo están siendo advertidos de eventos futuros, sino que están siendo preparados espiritualmente para los desafíos venideros. Están siendo llamados a convertirse en instrumentos de paz y sanación en el mundo, a actuar como faros de luz frente a la oscuridad inminente. En este mensaje más reciente, el Padre Álvaro ha compartido con su congregación profecías sobre una gran tragedia natural, inquietantemente parecida a la pandemia del coronavirus que sacudió al mundo en 2016. Sin embargo, como en todas las profecías de Nuestra Señora, hay una promesa divina. Aunque se sufrirá, no se perderá ninguna vida humana. Es una promesa de que Dios protegerá a su pueblo, incluso en medio de las calamidades. Surgirá un nuevo virus, uno que infundirá temor en los corazones de muchos, pero con fe y oración se mitigarán los peores efectos. Sí, habrá sufrimiento, pero no muerte. Este mensaje no es simplemente una predicción de eventos futuros, es un llamado a la acción para todos los que lo escuchen. El Padre Álvaro insta a los fieles a elevar sus oraciones, a hacer de ellas una prioridad en su vida cotidiana. Es a través de la oración que los efectos de estas pruebas pueden disminuir. Es mediante la oración que puede invocarse el poder de la intervención divina.
Se llama a los fieles a orar sin cesar, no solo por sí mismos, sino por el mundo entero. Hay un sentido de urgencia en este llamado a la oración, pues los fieles deben prepararse espiritualmente para los desafíos que se avecinan. En estas palabras hay tanto una advertencia como un recordatorio. No estamos indefensos ante las tormentas que puedan llegar. La oración es nuestra arma y la fe nuestro escudo. Cuando nos volvemos a Dios con humildad, nos alineamos con su voluntad y Él nos guiará a través de las pruebas. Los fieles no deben volverse complacientes ni temerosos, sino que deben volver sus corazones y mentes a la voluntad de Dios, confiando en que Él los conducirá con seguridad en medio de la tormenta. Las palabras del Padre Álvaro de Jesús Puerta resuenan con una gravedad que conmueve el alma y llama a la humanidad a elevarse por encima de las pruebas del mundo. A medida que continúa compartiendo los mensajes de Nuestra Señora de la Esperanza, el peso de la profecía se hace más profundo, impulsándonos a reflexionar sobre el camino que tenemos por delante. Entre los mensajes más impactantes están las advertencias sobre una gran tragedia natural, una que refleja la destrucción y el sufrimiento causados por la pandemia del coronavirus. Aunque los detalles específicos aún no están claros, la magnitud del desastre es inconfundible. Sin embargo, ante esta amenaza inminente, hay una promesa divina: no se perderá ninguna vida humana. Esta es la esencia del poder protector de Dios, un mensaje de fe inquebrantable frente al sufrimiento. Los fieles deben recordar que el dolor puede ser inevitable, pero la muerte y la destrucción serán detenidas por la mano protectora de Dios. El Padre Álvaro transmite esta profecía con un sentido de urgencia y gracia, no para infundir temor, sino para preparar los corazones y las mentes de quienes estén dispuestos a escuchar. Este no es un mensaje de desesperación, sino un mensaje de esperanza frente a la adversidad. El dolor, aunque real, no arrebatará vidas. Será una aflicción temporal que servirá como un llamado al despertar espiritual. A través de esta prueba, la intervención de Dios se hará evidente. Los fieles resistirán y saldrán fortalecidos, con un renovado sentido de conexión divina. Pero el mensaje no termina con la tragedia natural. La profecía continúa, hablando de un nuevo virus, otra ola de sufrimiento global que recorrerá la Tierra. Al igual que el coronavirus, este virus sembrará miedo e incertidumbre, y muchos buscarán respuestas. Una vez más, el mensaje de Nuestra Señora es claro: la humanidad no se perderá. Los fieles experimentarán sufrimiento, pero estarán protegidos. La fuerza del espíritu humano, guiado por la oración y la fe, será el escudo contra lo peor de estas tribulaciones. La oración actuará como una fortaleza, protegiendo los corazones de aquellos que clamen a Dios en su momento de necesidad. La profecía no se detiene con el virus. El Padre Álvaro también habla de la amenaza inminente de una tercera guerra mundial. Aunque los detalles precisos permanecen desconocidos, el peso de esta declaración no puede ser ignorado. El mundo se encuentra al borde del conflicto, con naciones enfrentadas y tensiones en aumento. Pero, una vez más, el mensaje divino se manifiesta con claridad. La oración y la fe son las claves para superar estas pruebas. Frente a la guerra, en medio del caos, será la oración la que proporcione la fortaleza para resistir. La fe será la luz que nos guíe, manteniéndonos firmes y unidos, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor amenace con desmoronarse. Esta profecía, aunque cargada de advertencias, no tiene como propósito causar miedo,
Es una invitación, un llamado a la acción. El Padre Álvaro exhorta a los fieles a elevar sus oraciones, a intensificar su devoción y a volverse hacia Dios con corazones llenos de confianza y humildad. La urgencia de este llamado no puede subestimarse. Si la humanidad quiere resistir las tormentas que se avecinan, ya sea por desastres naturales, enfermedades o guerras, será por medio de la oración que encontraremos consuelo y fortaleza. El poder de la oración no es solo un refugio personal, es una fuerza colectiva, un arma divina capaz de alterar el curso de los acontecimientos y mitigar el sufrimiento que pueda venir. El mensaje del Padre Álvaro refleja un tema recurrente en sus enseñanzas. No estamos indefensos ante estos desafíos. Dios nos ha dado las herramientas para resistir y la oración es la más poderosa de ellas. No basta con quedarnos de brazos cruzados esperando que llegue la calamidad. Debemos orar ahora, pues es a través de nuestras oraciones que nos preparamos espiritualmente y también por medio de ellas que podemos invocar la protección de Dios. Este no es un llamado pasivo a rezar, sino una súplica activa y urgente de elevar nuestras voces al cielo, de clamar a Dios por misericordia, guía y protección. A medida que el mundo continúa cambiando y evolucionando, se nos recuerda que es nuestra fe la que nos sostendrá. Los eventos venideros, ya sean tragedias naturales, pandemias o guerras, no son el final, sino el inicio de un despertar espiritual más profundo. Las palabras del Padre Álvaro nos desafían a mantenernos firmes en nuestra fe, a confiar en el plan divino de Dios y a elevar nuestras oraciones para que podamos enfrentar el futuro con confianza y gracia. El momento de actuar es ahora. Debemos orar, no solo por nuestra propia protección, sino por la protección de toda la humanidad, para que, a través de nuestros esfuerzos colectivos, podamos presenciar el triunfo de la voluntad de Dios sobre las pruebas que se aproximan. En estos tiempos inciertos, tomemos el manto de la oración con renovado fervor. Confiemos en la promesa de Dios de que ningún daño vendrá a quienes invoquen su nombre. Elevemos nuestros corazones y nuestras voces al cielo, sabiendo que mediante la oración y la fe podremos soportar los desafíos que nos esperan y salir victoriosos a la luz de la misericordia y el amor de Dios. Cuando las multitudes se congregaron en el santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, el aire estaba impregnado de reverencia y expectación, y la voz del Padre Álvaro resonaba con un poder solemne. Su mensaje a los fieles ese día no fue simplemente un conjunto de palabras, sino un llamado divino con propósito. Cada persona que había llegado al santuario estaba allí porque había sido elegida por Dios, una verdad que el Padre Álvaro enfatizó con absoluta certeza. Recordó a la congregación que su presencia no era una coincidencia, eran parte de un plan divino, escogidos por el mismo Creador. Esta verdad, por sí sola, conlleva un peso inmenso, pues significa que cada individuo forma parte de algo mucho más grande que él mismo. Es en este momento sagrado cuando el Padre Álvaro llama a los fieles a reflexionar sobre sus vidas y su propósito. No están simplemente asistiendo a una misa, están participando en un encuentro divino que posee una trascendencia eterna. Este llamado es para que comprendan la magnitud de sus vidas a los ojos de Dios. Los allí reunidos no son personas comunes. Están bendecidos por la presencia misma de la Virgen María y han sido elegidos para ser instrumentos de paz en un mundo que tanto lo necesita. Con esta vocación divina en mente,
el padre Álvaro entra en una profunda reflexión sobre el concepto de bendición. Una bendición no es un ritual simple, ni un gesto vacío. Es un acto divino que lleva en sí mismo el poder de transformar vidas. Él subraya la importancia crítica de las bendiciones para mantener la paz, la armonía y el equilibrio espiritual, particularmente dentro del núcleo familiar. Porque las familias son la piedra angular de la sociedad y es en el hogar familiar donde se siembran las primeras semillas de la fe. La manera en que los padres interactúan con sus hijos, las palabras que les dicen, las bendiciones que les otorgan, pueden moldear el bienestar espiritual de las generaciones futuras. El padre Álvaro es enfático respecto al impacto profundo que pueden tener las palabras, sean de bendición o de maldición, en la vida de una persona. Habla con profunda seriedad sobre las peligrosas consecuencias de maldecir, exhortando a los padres a cuidar su lenguaje, especialmente con sus hijos. Maldecir es invitar a la negatividad y a la destrucción en la propia vida. Por el contrario, bendecir es invitar la gracia y la protección de Dios en la vida de quienes amamos. A través de una bendición sencilla, un padre puede abrir el camino hacia el crecimiento espiritual y la prosperidad eterna de sus hijos. Es un acto poderoso que trasciende el tiempo y el espacio, alcanzando hasta el mismo cielo. Esta idea de que las palabras tienen poder es uno de los pilares centrales de las enseñanzas del padre Álvaro. Recuerda a la congregación que las palabras que pronunciamos pueden abrir las puertas del cielo o cerrarlas para siempre. Una bendición no es un acto mundano, es la llave divina que abre el camino hacia la vida eterna. Cuando una persona bendice a otra, se está alineando con la voluntad de Dios, creando un canal por el cual puede fluir la gracia divina. De este modo, las bendiciones no son solo para esta vida, contienen la promesa de la eternidad. El acto de bendecir es una ofrenda a Dios, un intercambio sagrado entre lo terrenal y lo divino. En el contexto del mensaje del padre Álvaro, esto no es solamente una enseñanza espiritual, es un recordatorio de la importancia de nuestras acciones, especialmente en lo que respecta a las generaciones futuras. El mundo de hoy está lleno de confusión, violencia y conflicto, y la responsabilidad de guiar a las nuevas generaciones hacia un futuro mejor recae directamente sobre los hombros de los fieles. Las bendiciones son las herramientas que podemos utilizar para construir un futuro basado en la paz y la comprensión. No son solamente para quienes nos rodean, sino para toda la humanidad. Cada bendición que otorgamos tiene el potencial de cambiar el panorama espiritual, de crear un efecto dominó que lleve luz a los rincones más oscuros del mundo. El padre Álvaro continúa compartiendo una verdad simple pero profunda. Dios escucha cada oración, cada palabra de bendición. En ese momento, llama a la congregación a orar no solo por su propio bienestar, sino también por el de todos los pueblos. Las bendiciones no son actos egoístas, sino actos de servicio divino. Al bendecir a otros, nos alineamos con la voluntad divina y al hacerlo, invitamos la misericordia de Dios al mundo. Es un recordatorio de que, en el gran esquema de las cosas, todos estamos conectados y que es a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, que podemos hacer presente a Dios en la vida de quienes nos rodean. El peso de las palabras del padre Álvaro es claro. Nosotros, como seres humanos, somos los agentes de la voluntad de Dios en la tierra.
Tenemos el poder de transformar el mundo por medio de las palabras que pronunciamos, y las más poderosas son las palabras de bendición. Las bendiciones traen paz, traen unidad y abren las puertas del cielo. Pero las maldiciones, esas palabras de destrucción, nos alejan del camino divino. Debemos, por tanto, tomar una decisión consciente, bendecir, elegir la vida, elegir la voluntad de Dios para nuestras vidas y para la vida de los demás. La invitación del Padre Álvaro a la congregación es una de profunda responsabilidad. Como elegidos, están llamados a ser portadores de bendiciones divinas, a llevar la luz de Cristo al mundo. Es a través de este acto divino de bendecir que pueden contribuir a la sanación del mundo. Un mundo que necesita urgentemente paz, amor y guía celestial. En este momento sagrado, el Padre Álvaro llama a los fieles a comprender que cada palabra pronunciada, cada oración ofrecida, cada bendición impartida, es un paso hacia un propósito mayor, un propósito definido por el amor divino, la gracia y la meta suprema de regresar al reino eterno de Dios. Con esta invitación, recuerda a la congregación que su misión no termina con esta misa, sino que continúa cuando salen del santuario. Están llamados a llevar las bendiciones de Dios al mundo, difundiendo su amor y su paz allí donde vayan. Es a través de este llamado divino que encontrarán la verdadera plenitud y formarán parte del plan sagrado que se está desarrollando para toda la humanidad. El mundo de hoy se encuentra al borde de un abismo, sus límites desgastados por las fuerzas implacables de la violencia y el odio. El Padre Álvaro de Jesús. Puerta, con la sabiduría y autoridad concedidas por Dios, ha reflexionado profundamente sobre las implicaciones espirituales y morales del sufrimiento que la humanidad continúa infligiéndose a sí misma. Sus palabras no son meras observaciones sobre los eventos del mundo, sino vislumbres divinos que buscan despertar nuestras conciencias y guiarnos hacia la paz y la reconciliación. Al observar el estado del mundo, es imposible ignorar los conflictos incesantes que arden en muchos rincones de la tierra. Uno de estos conflictos sobre el que reflexiona el Padre Álvaro es el de Israel y Palestina. La violencia y el odio que han marcado esta región por generaciones parecen no tener fin, con enemistades profundas que moldean la vida de millones. Los inocentes quedan atrapados en el fuego cruzado y la paz parece un sueño lejano. Sin embargo, el mensaje del Padre Álvaro es claro. Este ciclo de destrucción solo puede romperse a través de la sanación y la reconciliación. En medio de una oscuridad tan profunda, los fieles están llamados a elevarse por encima de la tendencia humana a vengarse, a albergar odio o a buscar represalias. La respuesta, según el Padre Álvaro, está en abrazar las bendiciones en lugar de perpetuar el ciclo del odio. Es mediante las bendiciones, actos divinos de misericordia, compasión y paz, que el espíritu humano puede sanar. Bendecir es ofrecer el amor y la protección de Dios a los demás, incluso a aquellos que podrían parecer nuestros enemigos. El llamado a bendecir no ignora la realidad del conflicto o del sufrimiento, pero nos invita a mirar más allá del caos inmediato hacia la meta superior de la paz espiritual. Esta paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia del amor de Dios, que trasciende todas las limitaciones humanas y ofrece un camino incluso en los tiempos más difíciles. Las reflexiones del Padre Álvaro también nos acercan a nuestra tierra, particularmente al estado de Colombia. Durante años, el país ha estado marcado por una violencia asesina,
donde vidas inocentes se pierden y las comunidades se ven desgarradas. Las sombras de la violencia se extienden sobre la tierra y el pueblo colombiano muchas veces se queda con poco más que tristeza y miedo. Sin embargo, el padre Álvaro no ofrece un mensaje de desesperanza. En su lugar, propone un camino, un despertar espiritual que puede conducir a la restauración de la paz. La raíz de gran parte de la violencia en Colombia, según explica el padre Álvaro, reside en una maldición histórica, una herida espiritual profunda que ha supurado durante generaciones. Es una maldición nacida del odio, el miedo y la incapacidad de abrazar el perdón y la bendición divina. Pero así como las maldiciones pueden heredarse, también pueden heredarse las bendiciones. El padre Álvaro llama a los fieles a elevarse por encima de estos ciclos heredados de violencia y a tomar el manto de la bendición divina. Al hacerlo, pueden romper las cadenas espirituales que han atado a Colombia durante tanto tiempo. Es un llamado a actuar, no con las armas del mundo, sino con las armas del Espíritu. Se les pide a los fieles que bendigan su nación, que oren por la sanación del país y que invoquen la protección de Dios sobre la tierra. En este momento, el padre Álvaro convoca al poder de la oración y la bendición para romper el ciclo de la violencia. Porque no basta con desear la paz, debemos trabajar activamente por ella a través de nuestras palabras, nuestras acciones y nuestras oraciones. Bendecir es actuar en favor de la sanación, y es en la bendición donde los fieles encuentran la fuerza para soportar los desafíos que tienen delante. Esto no es un concepto abstracto, es una fuerza tangible y real en el mundo. Cada oración pronunciada, cada bendición ofrecida, tiene el poder de cambiar la energía espiritual del mundo, de sanar incluso las heridas más profundas del corazón y de comenzar el proceso de reconciliación. Las palabras del padre Álvaro nos recuerdan que los problemas del mundo no son únicamente materiales o políticos, son espirituales. Las batallas libradas en el plano físico son reflejos de las luchas más profundas dentro del alma humana. La violencia y el odio que nos dividen son síntomas de una enfermedad espiritual más profunda. Pero así como el pecado puede transmitirse de una generación a otra, también puede hacerlo la sanación divina. El ciclo de destrucción puede romperse. La paz puede lograrse, no mediante la fuerza, sino mediante la transformación espiritual, a través de la elección consciente de abrazar la bendición en lugar del odio. Esa transformación espiritual comienza en cada individuo y se expande, tocando la vida de quienes lo rodean. El padre Álvaro llama a los fieles a convertirse en agentes de paz, a escoger bendecir en lugar de maldecir, a perdonar en lugar de condenar y a orar por la sanación de sus comunidades y naciones. Y el mensaje es claro: la paz comienza con nosotros y a través de la oración podemos empezar a cambiar la atmósfera espiritual del mundo. En esta época de conflicto y división global, los fieles están llamados a recordar que no están indefensos. La bendición en el ámbito espiritual es una de las herramientas más poderosas que tenemos. Con cada acto de bendición, los fieles pueden ayudar a sanar las divisiones profundas del mundo y propiciar una transformación espiritual. El mensaje del padre Álvaro representa un desafío para todos nosotros: mirar más allá de la violencia y la lucha que nos rodean y centrarnos en la paz que solo puede venir del amor de Dios. Al abrazar este camino divino, podemos liberarnos de los ciclos de odio y violencia, no solo en Colombia, sino en todo el mundo.
Y es a través de este despertar espiritual, este regreso a la bendición, que finalmente podremos vencer las fuerzas que buscan dividirnos y construir un mundo basado en el amor, la paz y la gracia divina. El mundo actual enfrenta una crisis espiritual urgente. A medida que las sociedades crecen en tamaño y complejidad, las necesidades espirituales de las comunidades siguen aumentando, mientras que el número de sacerdotes necesarios para atenderlas disminuye. Esta alarmante realidad pesa sobre los corazones de muchos, especialmente de aquellos que comprenden el papel vital que desempeña el sacerdocio en la salud y la vitalidad de la Iglesia. El Padre Álvaro de Jesús Puerta, en su constante llamado fervoroso a los fieles, ha reflexionado profundamente sobre la escasez de sacerdotes y su impacto devastador en el bienestar espiritual de la comunidad católica global. El llamado a nuevos sacerdotes, en particular sacerdotes misioneros, nunca ha sido tan urgente. A medida que crece el número de fieles en todo el mundo, la necesidad de sacerdotes que atiendan sus necesidades espirituales ha alcanzado un punto crítico. El catolicismo sigue siendo una de las religiones más grandes del planeta, con millones de creyentes en cada rincón del mundo. Sin embargo, como señala con profunda preocupación el Padre Álvaro, simplemente no hay suficientes sacerdotes para guiarlos. Esta escasez no se siente únicamente en comunidades pequeñas y rurales, sino también en centros urbanos en crecimiento, donde los fieles necesitan desesperadamente atención pastoral, sacramentos y orientación. El sacerdocio, que está llamado a ser la columna vertebral espiritual de la Iglesia, está sobrecargado y, como resultado, los fieles quedan espiritualmente desatendidos. La demanda de liderazgo espiritual sigue superando la oferta de sacerdotes, y esta brecha se amplía con cada día que pasa. Esta falta de clero no es simplemente un problema logístico, sino una verdadera crisis espiritual. Los fieles dependen de los sacerdotes no solo para la administración de los sacramentos como la Eucaristía, sino también para recibir guía, consejo y alimento espiritual. Sin sacerdotes que los acompañen en su camino de fe, muchos se sienten a la deriva, sin saber cómo enfrentar las complejidades de la vida y la fe. En este contexto, el mensaje del Padre Álvaro es claro. La Iglesia necesita más sacerdotes para responder a las crecientes necesidades del pueblo de Dios. Pero el mensaje del Padre Álvaro no es solo de preocupación, sino también un llamado a la acción. Insta a las familias a asumir la responsabilidad de fomentar vocaciones al sacerdocio dentro de sus propios hogares. En muchos sentidos, la familia es el primer seminario, el primer lugar donde se cultiva la fe de un niño y donde pueden sembrarse las semillas de una vocación sacerdotal. Las palabras del Padre Álvaro son un recordatorio suave pero firme de que la decisión de entrar al sacerdocio no es un camino que se recorre en soledad. Es un llamado colectivo que involucra a toda la familia, a la Iglesia y a Dios. En sus homilías, el Padre Álvaro se dirige directamente a los padres, instándolos a reconocer la importancia de animar a sus hijos a considerar una vocación sacerdotal. Con demasiada frecuencia, las familias pasan por alto este llamado, pensando que no es un camino viable o deseable para sus hijos. Sin embargo, el Padre Álvaro desafía esta idea, recordando a los fieles que el sacerdocio es una vocación sagrada, cargada de un profundo significado espiritual. Los padres deben estar dispuestos a cuidar y apoyar este llamado divino, ofreciendo a sus hijos el espacio y el aliento necesarios
para discernir si el sacerdocio es el camino al que Dios los está llamando. Al fomentar un entorno de apoyo y estímulo, las familias pueden ayudar a formar la próxima generación de sacerdotes misioneros, quienes irán al mundo a llevar el mensaje de Cristo a quienes aún no han conocido su amor. El padre Álvaro hace hincapié en la necesidad de sacerdotes misioneros, especialmente aquellos que estén dispuestos a viajar a los rincones más remotos y no alcanzados del mundo. En muchos lugares, todavía hay comunidades enteras que jamás han oído hablar del mensaje de Cristo. Estas comunidades suelen estar espiritualmente aisladas, desconectadas del apoyo y la guía de la Iglesia. Los sacerdotes misioneros son los soldados de primera línea en la batalla por las almas, y su labor es invaluable para asegurar que la palabra de Dios llegue a todos los rincones de la tierra. No están simplemente cumpliendo un rol clerical, sino que están respondiendo a un mandato divino que los llama a internarse en el desierto, enfrentar lo desconocido y llevar luz a los lugares más oscuros. El sacerdocio, especialmente en su dimensión misionera, no es para los débiles de corazón. Es un llamado sacrificial que exige todo de aquellos que lo eligen. Pero el padre Álvaro no evade resaltar la alegría y plenitud que se encuentran al responder a este llamado sagrado. Aunque los desafíos sean grandes, las recompensas son eternas. A través del sacerdocio, los hombres se convierten en instrumentos de la gracia de Dios y su labor conduce a la salvación de las almas. Este llamado trasciende los placeres y comodidades terrenales, enfocándose en la misión eterna de acercar a las personas a Dios. La defensa del padre Álvaro por el fomento de más vocaciones sacerdotales es un llamado urgente a las familias, a las comunidades y a la Iglesia entera. Es una invitación a participar en la renovación espiritual de la Iglesia, animando y apoyando las vocaciones al sacerdocio. La formación de nuevos sacerdotes no es simplemente una solución práctica. Es un acto de obediencia divina, un reconocimiento de la sagrada responsabilidad que la Iglesia tiene con los fieles. Cada vocación sacerdotal es un don de Dios, y los fieles deben actuar como co-creadores en el cultivo de esas vocaciones hasta su plenitud. Frente a esta creciente escasez de sacerdotes, el llamado del padre Álvaro es urgente. Las necesidades espirituales de los fieles no pueden ser ignoradas, y el sacerdocio misionero sigue siendo una de las necesidades más apremiantes de la Iglesia en la actualidad. Si los fieles desean seguir recibiendo el alimento espiritual y la guía que necesitan, es esencial que las vocaciones al sacerdocio sean promovidas, apoyadas y animadas en todos los niveles. La responsabilidad no recae solo en el clero, sino en cada familia y en cada miembro de la Iglesia. Juntos, podemos responder al llamado divino de construir una Iglesia más fuerte y más fiel. Una Iglesia que siga guiando al mundo hacia Cristo y su amor eterno. El mundo se encuentra en una encrucijada crítica, un tiempo de profunda necesidad espiritual, donde la fe colectiva de los creyentes es convocada a levantarse y enfrentar los desafíos venideros. El padre Álvaro de Jesús Puerta, con su sabiduría pastoral, ha enfatizado constantemente la necesidad de orar con urgencia, no solo como un medio para encontrar paz o consuelo personal, sino como una fuerza poderosa para el crecimiento espiritual, el bienestar de la Iglesia y la sanación del mundo. Su llamado a la oración no es un acto rutinario, sino que lleva consigo una urgencia divina.
como si el destino mismo del mundo dependiera de las fervientes oraciones de los fieles. No se puede subestimar la importancia de la oración. El Padre Álvaro insiste en que la oración es la puerta de entrada a la transformación espiritual, la llave que abre el camino hacia la protección y la guía de Dios. Se exhorta a los fieles a orar no solo por su paz interior o sus deseos inmediatos, sino por las necesidades más profundas del mundo. La paz es sin duda un tema central, pero el Padre Álvaro anima a los fieles a ir más allá de sí mismos, más allá de las peticiones personales, para abrazar la causa más amplia de la sanación espiritual y el crecimiento de la Iglesia. Este es un llamado a profundizar la vida espiritual, a orar por el bienestar de la Iglesia y a participar en la obra divina que Dios está llevando a cabo a través de ella. La oración, en este sentido, se convierte en un acto de unidad, una forma de unir a todos los creyentes en la búsqueda del bien común y el propósito divino. Pero el llamado a la oración no termina con la Iglesia. El Padre Álvaro hace una súplica aún más profunda: que los fieles recen por quienes sufren, por quienes están en necesidad desesperada y por aquellos que aún no han recibido a Cristo. El mundo está lleno de dolor, físico, emocional y espiritual, y es deber de los creyentes interceder por aquellos que están perdidos o en aflicción. Ya sean los enfermos, los pobres, o quienes se encuentran atrapados en la oscuridad del pecado, el Padre Álvaro llama a una oración compasiva. No se trata de una oración egoísta, sino de una oración que busca el bienestar de los demás, que clama por la misericordia de Dios ante el sufrimiento del mundo. Se exhorta a los fieles a recordar que la oración no es solo un rito, es una conversación con Dios. Es en esos momentos de diálogo silencioso cuando los creyentes son recordados de su relación con lo divino. El Padre Álvaro enfatiza la importancia de confiar en la voluntad de Dios, de abandonarse por completo a su plan divino. Hay una entrega implícita en la oración, una disposición a poner en manos de Dios las preocupaciones, los temores y los deseos del corazón. Es a través de este acto de rendición que los fieles encuentran la paz y el propósito, porque es al confiar en Dios que las cargas de la vida se vuelven soportables. La oración, por lo tanto, no consiste solamente en pedir, es también renunciar al control y permitir que Dios actúe de maneras que sobrepasan nuestro entendimiento. Es en esa entrega donde los fieles pueden experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que proviene del conocimiento de que Dios tiene el control y guiará a su pueblo a través de cualquier prueba que se avecine. El mensaje del Padre Álvaro insta a los fieles a comprometerse profundamente con la oración, a hacer de ella una prioridad en sus vidas, especialmente en tiempos de crisis. Dios, nos recuerda el Padre Álvaro, siempre está escuchando. No hay oración demasiado pequeña o insignificante. Dios escucha cada clamor, cada susurro, cada palabra de súplica. Este recordatorio es vital, sobre todo en un mundo que a menudo parece guardar silencio, donde las respuestas al sufrimiento que nos rodea parecen inalcanzables. Pero en esos momentos de desolación espiritual, la oración se convierte en el vínculo que nos conecta con lo divino. Dios escucha a todos, y a través de la oración entramos en una relación con el Creador, quien siempre está dispuesto a responder. El Padre Álvaro llama a los fieles no solo a orar en tiempos de dificultad, sino a conversar con Dios con regularidad, a construir una relación basada en la confianza y el amor. La oración, en este sentido,
no es solamente un grito de auxilio, sino una forma de fomentar una conexión más profunda con lo divino. Es un medio de alinearse con la voluntad de Dios, de dejar de lado los propios deseos y abrazar el camino que Él ha preparado. Al acudir a Dios en oración, los fieles recuerdan que el plan divino es mucho más grande que cualquiera de los nuestros. Es esta confianza en su plan la que llevará a los creyentes a través de la tormenta. Este llamado a confiar en la voluntad de Dios es uno de los principios centrales del mensaje del Padre Álvaro. El mundo es incierto, está lleno de confusión, violencia y miedo, pero incluso en medio de la incertidumbre se llama a los fieles a confiar en que Dios guiará, confiar en que Él protegerá, confiar en que Él proveerá y por encima de todo, confiar en que su voluntad divina se está cumpliendo, incluso cuando no podemos verla. El Padre Álvaro nos recuerda que en tiempos de prueba debemos tener presente que nuestras oraciones no son en vano. Dios las escucha y llevan consigo el poder de moldear nuestra vida espiritual y provocar una transformación en el mundo. El llamado a la oración urgente no está dirigido solo a unos pocos, es una invitación para que toda la Iglesia se una en oración como un solo cuerpo. El poder de la oración colectiva es inmenso, y cuando los fieles se unen en oración, se genera una fuerza espiritual que resuena en los cielos, implorando la misericordia y la gracia de Dios para el mundo. El Padre Álvaro enfatiza que el mundo necesita oración ahora más que nunca, una oración que lleve paz a los corazones sufrientes, a las naciones en conflicto y a todos aquellos que aún no han encontrado a Cristo. En estos tiempos urgentes, la oración se convierte en un arma en la batalla por la paz y la sanación. El llamado del Padre Álvaro a los fieles es un recordatorio de que no estamos indefensos frente a la adversidad. La oración, cuando se ofrece con un corazón sincero, puede producir cambios milagrosos. Es a través de la oración que nos alineamos con la voluntad divina, y es mediante la oración que recibimos la fuerza para resistir. Al concluir la misa, el Padre Álvaro de Jesús Puerta pronuncia su bendición final, una promesa profunda y reconfortante para todos los presentes. Con la autoridad de la sabiduría divina en su voz, llama a los fieles a orar, exhortándolos a depositar su confianza plena en Dios, pues es a través de la oración que nos abrimos a la gracia y a la intervención divina. Sus palabras nos recuerdan que en momentos de incertidumbre y conflicto, la oración no es solo un refugio, sino el camino por el cual la misericordia y la protección de Dios son derramadas sobre su pueblo. El Padre Álvaro reafirma a la congregación que los milagros seguirán ocurriendo para aquellos que se mantengan firmes en la fe y confíen en la voluntad de Dios. Les recuerda que, aunque el mundo parezca turbulento y lleno de dificultades, aquellos que perseveren en la oración y crean en el plan divino serán testigos de su intervención. Milagros, tanto grandes como pequeños, serán experimentados por quienes vuelvan su corazón a Dios, pues sus promesas siempre se cumplen en el tiempo perfecto. Las palabras del Padre Álvaro son un faro de esperanza, reforzando la verdad de que, sin importar los desafíos que enfrentemos, la protección de Dios nos guiará. El mensaje final que comparte el Padre Álvaro es de esperanza y victoria incomparables. Con una voz llena de certeza y reverencia, repite las poderosas palabras: «Mi inmaculado corazón triunfará». Esta promesa de Nuestra Señora es un recordatorio para los fieles de que el amor de Dios prevalecerá, sin importar la oscuridad que podamos enfrentar.
Los creyentes están invitados a tener valor, sabiendo que la intervención divina traerá paz y sanación. Las fuerzas del bien, guiadas por el amor de Dios, siempre vencerán las pruebas de este mundo. Este mensaje es una invitación a perseverar en la fe y a confiar en que, a pesar de cualquier lucha, la luz de Dios nos conducirá a la victoria. Las palabras finales del Padre Álvaro no solo ofrecen consuelo, sino también un desafío, una invitación a participar activamente en la misión divina. Llama a cada persona presente a orar por la paz, no solo dentro de su propio corazón, sino en el mundo entero. Les anima a bendecir a sus familias, a cultivar los lazos sagrados que los unen y a confiar en el plan de Dios para sus vidas y para el mundo. Esta confianza no es pasiva, es una confianza que lleva a la acción, oraciones que traen sanación, bendiciones que transforman vidas y corazones dispuestos a acoger la voluntad divina de Dios. El llamado del Padre Álvaro no es solo para quienes estaban presentes en el santuario, es un llamado al mundo entero, una invitación a unirse en oración y a compartir la esperanza en la intervención divina. Exhorta a los fieles a difundir el mensaje de esperanza, a transmitir la certeza del amor de Dios y a animar a otros a confiar en su plan divino. Al hacerlo, nos convertimos en parte de un movimiento global de oración y acción, todos unidos en la creencia de que, por medio de la fe y la oración, superaremos los mayores desafíos de la vida. El mensaje del Padre Álvaro es claro e inquebrantable. El amor de Dios y su intervención divina triunfarán, y aquellos que se aferren a la fe experimentarán la paz y la sanación que solo Dios puede ofrecer. Al salir de este lugar, hagámoslo con un renovado sentido de propósito y convicción, sabiendo que somos parte de un plan divino más grande. Que nuestras oraciones se eleven al cielo, que nuestros corazones permanezcan firmes en la confianza y que nuestras acciones reflejen el amor y las bendiciones que Dios ha derramado sobre nosotros. Por medio de la fe y la oración, venceremos y en la voluntad perfecta de Dios encontraremos la victoria que Él ha prometido,